Ahora sí. Pensé, ¿qué pasó? No, ya estamos bien. Lucas, capítulo 17. Y esta noche solamente nos tocan 2 versículos, porque vamos a hablar de un concepto muy profundo, pero un concepto, y solamente necesitamos 2 letras para hablar del concepto: fe. Estamos hablando de la fe. 2 letras, 2 versículos, suficiente. Vamos a ver. ¿A veces has luchado con la fe? Yo sí. O sea, pasamos por tiempos de prueba, pasamos por tiempos de dificultad, confusión, depresión, qué sé yo. Tantas posibilidades hay en este mundo. Pero a veces cuando pasamos por estos tiempos, estas dificultades, de vez en cuando, bueno, no sé tú, pero yo al menos de vez en cuando estoy pensando: Señor, necesito más fe. Señor, ayúdame, que necesito más fe. Y he aprendido a través de los años que posiblemente esa no es la pregunta o, digamos, la petición correcta. Y esto es lo que queremos ver esta noche. Vamos a hablar en cuanto a lo que es la fe. Lucas 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué raro eso. Pero esa es la respuesta del Señor. Y claro, si ustedes han leído la Biblia mucho, es un dicho que lo hemos visto tantas veces que es capaz de perder su significado. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Muchas veces podemos ver algo en la Biblia tantas veces que estamos tan familiarizados que perdimos el sentido. Pensamos que, ya entiendo ese versículo. Pero la Biblia es un libro sobrenatural, profundo, y muchas veces hay lecciones que todavía estos versículos nos ofrecen. Y yo creo que este pasaje también es igual. Tenemos un tesis esta noche. Ya tienes toda la fe que necesitas. No necesitas más. Lo que necesitas es usar la fe que ya tienes. Y yo creo que ese es el punto que el Señor quiere establecer. En vez de clamar: Señor, necesito más fe, Señor, dame más fe, aumenta mi fe. La respuesta correcta, según lo que vamos a ver en este pasaje, es simplemente: ya tenemos toda la fe que vamos a tener. Lo que tenemos que hacer es usarla. Ahora, ¿por qué pensamos nosotros que necesitamos más fe? En el contexto, ustedes que estuvieron la vez pasada, en el contexto el Señor estaba hablando del perdón y la importancia de perdonar incondicionalmente. ¿Ves? Qué fuerte eso. Si uno ha sido ofendido profundamente por otra persona, sobre todo un padre, una madre, una persona, un amigo íntimo, etc., es difícil, ¿no? Y además, no simplemente es perdonar incondicionalmente. En el contexto, el Señor les dijo que si nos ofenden 7 veces cada día, así tenemos que perdonar, porque Él nos conoce. Y si Él nos dice que tenemos que perdonar, Él sabe que siempre estamos pensando: bueno, te voy a perdonar, pero te estoy observando. Quiero saber si eres sincero o no. Y honestamente, es imposible medir la sinceridad de otra persona. Ni tampoco es nuestra responsabilidad. No es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide perdonar, punto. Pero ¿cuántas veces? Y lo que el Señor quiso decir con su respuesta 7, como usan los judíos este número, es decir, un sinfín de veces. Las veces que sean, no importa. Tenemos que perdonar, punto. Ahora, en este contexto,
Porque me imagino que cada uno de estos discípulos, igual a cada uno de nosotros, hemos sido ofendidos, ¿no? ¿Alguien aquí esta noche que nunca jamás en su vida ha sido ofendido? Pues no veo ninguna mano. Por supuesto que no. Es algo que lo tenemos en común. Y igualmente los apóstoles de Jesucristo, y cuando Él está hablando de esto de perdonar y perdonar y perdonar, me imagino que cada uno está pensando, sí, pero Simón, no puedo, no, es que ella, no, imposible. Cada uno está pensando en casos reales de su vida. Y bueno, yo perdono a una persona a quien no conozco muy bien, que esto, que el otro, pero no, que esta persona no. Y cuando el Señor está hablando de esto de perdonar, y punto, pero ¿cómo puedo saber si son sinceros? Y no importa lo que el Señor está diciendo. No importa si vuelven a ofenderte 7 veces más el mismo día, no importa. Y en este contexto, fíjense, en este contexto, los discípulos dicen, ¡Ah, Señor, aumentanos nuestra fe! Es importante entender el contexto. O sea, no están pensando en la fe para tener contestada una oración o una situación con el empleo, una enfermedad. O sea, no es lo que están llevando en sus mentes, porque están pensando en esto, que perdonar a cualquiera. Y las veces que fueran, no, imposible, Señor, aumentanos nuestra fe. Ahora, ¿por qué tú y yo entonces pensamos que necesitamos más fe? ¿Alguna vez has sentido tú, digamos, como un debilucho espiritual, que careces de la fe que necesitas? Yo sí. Sinceramente, muchas veces en mi vida me he sentido deprimido. He sentido que esto, que no sé qué, que no me siento muy bien espiritualmente. Y no digo que es algo que pasó hace 40 años, digo que a veces es algo que nos pasa actualmente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, todos nosotros, todos somos iguales. Pablo dijo a los corintios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y por eso yo sé exactamente lo que estás pensando, porque pienso igual. Todos tenemos las mismas tentaciones, las mismas debilidades, las mismas tendencias, porque somos humanos. Igualmente los apóstoles de Jesucristo. Entonces le pides algo a Dios que, digamos, que te sane o que sane a un ser amado, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Y con el lapso de tiempo piensas que no tienes la fe suficiente. Digamos que la persona no mejora y uno está pensando y que no tengo la fe. Señor, auméntame la fe y todo esto. ¿Tengo yo la fe suficiente para un milagro o para aquel obstáculo imposible? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Has sentido esta tendencia? Ahora, como digo, el asunto básico acá no es necesitar más fe, porque la respuesta que Jesús da a esta petición de aumentar la fe, honestamente es un poco sorprendente. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Muchachos, necesitan un diario de oración y todos los días han de pasar al menos 2 horas orando o algo así, ¿no? No. Les dijo que necesitaban un programa para memorizar las Escrituras, 5 versículos cada semana, algo así. No, tampoco. Y les dijo que necesitaban más fe. No, eso tampoco. Lo que el Señor está diciendo es que necesitan usar la fe que ya tienen. Y esa es la respuesta que yo siempre recibo también en estas situaciones, porque aquí el Señor habla de tener una fe como un grano de mostaza.
No sé si han visto un grano de mostaza. Es imposible casi verlo. Yo he pensado varias veces enseñando este pasaje, bueno, voy a llevar un grano de mostaza, pero en primer lugar sería imposible verlo, porque tan chiquito. Es en realidad algo tan pequeñito que casi no se ve. Pero la cosa increíble en cuanto a este grano de mostaza, en realidad es un grano que da lugar a un árbol que es de la familia de moráceas, porque él dice que crece de esta semilla, de este grano de mostaza, un gran sicómoro que crece hasta una altura de 20 metros y más. Fíjense. De un grano así. Increíble. Ahora, ¿qué dijo el Señor cuando sus discípulos dicen, Señor, aumentanos nuestra fe? Bueno, si ustedes tuvieran una fe de 20 metros de altura, no, él dijo, si tan solo tuvieran una fe como un grano de mostaza, tendrías lo suficiente para ver cosas increíbles. Ahora, en el Medio Oriente, igual a muchas culturas hasta el día de hoy, y esta cultura también hasta el día de hoy, cuando la gente habla y quiere enseñar en el occidente, queremos usar palabras y la lógica. Está bien, es otro sistema. Pero en este mundo, para enseñar, los maestros usan metáforas, parábolas, pintan cuadros bellos con sus palabras. Entonces el Señor está pintando acá un cuadro muy hermoso y fuerte con sus palabras, porque en este versículo 6 es otro ejemplo de lo que los estudiosos llaman hipérbole oriental. Es decir, en esta parte del mundo muchas veces exageran para hacer su punto. O sea, no quieren dar un sentido literal, sino que exageran para hacer un punto. Es como gritar para nosotros, o como hacer énfasis. Y cada cultura hace énfasis en otra manera. Entonces el Señor dice en versículo 6, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Un árbol tan enorme, desarraigado y plantado en el mar. Ahora, para comenzar, ¿quién quiere plantar un árbol en el mar? Pero el Señor, como digo, está exagerando para decir algo que claramente no es posible ni pensable, pero ese es el punto. Para Dios no hay nada que no sea pensable o imposible. Ese es el punto. Si tan solo uno tuviera la fe de un grano de mostaza. No es tener más fe, es entender usar la fe que ya lo tenemos. Lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios. Y este es el mismo principio que Jesús acaba de enseñar sobre los recursos que vimos hace poco, que no se trata de cuánto tengas, sino de qué haces con lo que tienes. Y lo mismo sucede con la fe. No necesitamos tener gran fe, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Este es el punto. La fe, digamos, es como una ventana que abre nuestros ojos para ver la verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17, muy conocido, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya sea un pequeño orificio o una ventana gigante, no importa si es grande, es pequeño, es creer lo que Dios ha dicho. Punto. Así es la fe. La fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y como les he explicado, en aquel entonces casi nadie leía, entonces los oyentes de Pablo, cuando él escribe a los romanos, están oyendo las palabras, no leyendo, porque pocos podían leer, menos del 20% de la población. Entonces lo que Pablo dice aquí literalmente es cierto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es decir también que la fe tiene un objeto definido. La palabra de Dios, la verdad divina. Y esta es la fe bíblica. No sencillamente tener fe en la fe. Oigan, hay muchos creyentes hoy en día que no tienen una fe bíblica. Tienen fe en la fe. Necesito más fe. O tú necesitas más fe, más fe, más fe, más fe. Es que si tuviera ¿la fe en qué? No sé, más fe, más fe. Eso es tener fe en la fe. Es una forma religiosa de decir, ojalá. Es más superstición que realidad. La fe bíblica tiene un objetivo bíblico que es la Biblia. La fe bíblica es creer lo que la Biblia dice. Punto. Y no es tener mucho ni poco. Es creer lo que la Biblia dice o no. Si un padre dice a su hijo, hijo, créeme, esta Coca-Cola está frío. ¿Me crees? Hazte un 50%, papi. No, ¿lo crees o no? ¿Lo crees o no? Esta es la fe bíblica. Es creer o no lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando pensamos que lo que nos hace falta es más fe, cuidado. Señor, necesito más fe, necesito más fe. ¿Dónde está el énfasis? En mí. Lo que yo necesito. Si yo tuviera más fe, yo queriendo gran fe, sin pensar tanto en el gran Dios. Y por eso dice el Señor lo que dice en este caso. En Segundo de Reyes posiblemente van a recordar la historia de Eliseo y su criado en aquella vez cuando están rodeados del ejército de los sirios. Y el criado totalmente descontrolado pensando que van a morir. Y Eliseo ora y le pide al Señor abrirle los ojos a su criado. Y Dios le abre sus ojos y ve los ejércitos del Señor alrededor del ejército de los sirios. ¡Oh! Por eso digo que la fe a veces es como una ventana para ver lo que de otro modo no podríamos ver. Y no es que nosotros estamos cambiando nada, no, es simplemente creer lo que Dios ha prometido. Y creerlo. De veras, creerlo. Y por eso el asunto que urge ahora, y estamos diciendo en este capítulo 17 de Lucas, el tema que corre a través de todo el capítulo es la urgencia. El Señor va camino a la cruz, Él lo sabe que le falta poco tiempo. Entonces casi todo lo que está diciendo aquí en capítulo 17 tiene una urgencia. El asunto que urge ahora es usar la fe que tenemos. Usar la fe que tenemos. No esperar más, porque no viene más. O tienes fe en Dios o no la tienes. No viene por medida. Señor, necesito $5 de fe, por favor, porque no tengo 10. Quizá después de recibir mi salario vengo otra vez y te pido $15 de fe. No. La fe no se mide así. O crees o no lo crees. Punto.
No viene por medida, no es observar la variación de los precios de gasolina. Estamos aquí en camino a la iglesia esta noche, mi señora dice, han subido los precios de la gasolina. Ella es famosa para ver cada centavo de cambio. ¡Qué barbaridad! Que subieron el precio de la gasolina 2 centavos. Muy astuta la mujer esa. Muy tacaña, así me gusta. Soy hombre bendecido. Pero la fe no es así. La fe no es como el mercado, no sube, no baja, existe o no existe. Así que cuando llegamos al Señor, Señor, auméntame la fe. Como el Señor está diciendo, ¿y qué? He dicho lo que he dicho, ¿no me crees? ¿Me crees o qué? Y por eso, en estilo muy asiático, el Señor Jesús dice, bueno, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, estos chicos saben, conocen muy bien el grano de mostaza en su cultura. Se ve en los mercados en esta zona hasta el día de hoy. Todo el mundo sabe cómo son. Si tuvierais la fe de un grano de mostaza, ¿en serio? Sí. Con solo eso, podrías ver lo imposible. Porque no tiene que ver con lo mucho o lo poco que tenéis. Tiene que ver con el poder de Dios y lo que Él ha dicho. O lo crees o no. Punto. Es decir, la fe es un estado de ser, no es una técnica ni algo que hacemos nosotros. Se trata de la esencia por la cual vivimos. Y esta es la misma forma con la cual tratamos con el perdón. Señor, ¿cómo es posible que esta persona me hizo tal cosa? No, perdonar es perdonar. Y no podemos perdonar el 50%. No, es perdonar a la persona o no. Punto. Tiene que ver con la vida. Y esta es la manera de experimentar este tipo de perdón incondicional. Porque no viene de nuestras emociones. Si dependiera de nuestras emociones, imposible, por supuesto. Pero no, depende ¿qué? De lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Perdonar. Pero, ¿qué ha dicho Dios? Perdonar. Pero, ¿qué ha dicho Dios? ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Después de tantos años en el ministerio, digo que la gran mayoría de preguntas que personas me hacen son preguntas que nada tienen que ver con la realidad. Y son preguntas que uno hace porque quiere evitar creer lo obvio. La Biblia dice perdonar, pero si esto, si lo otro, ¿qué pasa? La persona no quiere perdonar. ¿Qué ha dicho Dios? Perdonar. Pero, no, perdonar. Tenemos que perdonar. Y entonces siempre tenemos esta larga lista de y si esto, si el otro, no sé qué. Porque no queremos simplemente perdonar, como Dios ha dicho. Y por eso no necesitamos más fe. Necesitamos creer o no lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho perdonar. Punto. No digo que es fácil, por supuesto que no. No digo que no nos cuesta emociones y valor y toda la cosa. Claro que sí. Pero a final de cuentas, es creer o no lo que Dios ha dicho. ¿Acaso Dios solo escucha las oraciones elevadas por individuos de gran fe? Cuando vamos a una reunión de oración, por ejemplo, siempre hay algunas personas que son doctores en oración. ¡Ay, Señor Dios de los ejércitos! Te clamo esta noche, Señor.
Y muchas veces los demás están pensando, que él ore, que yo no, yo no puedo decir nada, no puedo hablar así. Ahora, ¿así es nuestro Dios? ¿Cristo murió en la cruz solamente para aquellos que gritan más? ¿Aquellos que puedan orar de una forma más elocuente? No, claro que no. Él murió para los doctos, para los ladrones, las prostitutas, los drogadictos, para los banqueros, para los maestros. Él murió por todo el mundo. Así es Él. Pero ¿cuántas veces salimos de las reuniones de oración con complejo de inferioridad o algo así, ¿no? Porque hermano fulano, ¿no? ¿Cómo ora aquel tipo? No, que Dios le escucha a él, a mí no. Y no es así. No son las palabras que decimos nosotros, sino las palabras que Él ha dicho, no las nuestras. Y esto es lo que Cristo quiere enfatizar aquí en este punto. Ahora, en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el Señor le dice al profeta, el justo por su fe vivirá. Ahora, fíjense, el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe no es tanto un acto, como decía antes, sino es tu estilo de vida. Vivimos por la fe. ¿Qué quiere decir? Que vivimos según lo que Dios ha dicho. Esta frase en Habacuc es tan importante que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos, Gálatas y Hebreos. Los 3 libros, las 3 cartas mencionan, citan este versículo, porque es tan importante. Vivimos por la fe, no por lo que hacemos, es la fe, es la fe. Y antes de hacerme la pregunta, yo sé cuál es la pregunta. La pregunta, pero hermano, ¿qué tal eso de en la Biblia cuando dice, vosotros de poca fe? Buena pregunta. Vamos a ver, esta frase sí aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en Mateo y 1 vez en Lucas, cuando el Señor dice, vosotros de poca fe. Pero aquí, de nuevo, tenemos que entender la cultura y tenemos que entender el idioma y los modismos del día y todo esto. Literalmente, esto no significa una fe que pueda cuantificarse. No es el punto. Es decir, poca en contraste con mucha, literalmente, el Señor está diciendo, estás confiando muy poco, es decir, muy poco del tiempo. No tiene que ver con la cantidad, muy poca fe en contraste con mucho más fe. Otra forma literal para decir lo mismo, y quizás sería a veces mejor traducirlo así, literalmente esta frase quiere decir, qué poco tienes fe. Qué poco tienes fe. Yo creo que así se puede entender un poco mejor. En veces de decir, vosotros de poca fe, porque en la mente ya tenemos la mentira. Yo necesito más fe. No es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo literalmente que poco tienes fe. Es decir, muchas veces, en lugar de creerme, no quieres creerme. No es asunto de tener más o menos en términos de cantidad de fe. Es decir, que tienes todo lo que necesitas, ¿por qué no usarlo? Si estuvieron en el culto principal el domingo, cité Efesios 1:3, que dice que hemos recibido, tiempo pasado, toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición. No algunas, ni la mitad, ni pocas, ni más o menos, toda bendición. Y por eso este concepto de tener más o menos fe no es el asunto.
tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que vamos a tener. El asunto es usarlo, ponerlo a la práctica. Este es el asunto. Y lamentablemente el Señor dice, vosotros de poca fe, porque muchas veces no ejercemos la fe que tenemos. Pedro, aquel que anduvo sobre las aguas con Jesús, recuerden, ¿verdad? Historia famosa. Lo hizo porque él tenía una cantidad enorme de fe. No necesariamente, porque simplemente el Señor dijo, Simón, ven, voy. ¿Qué pasó? Puso su fe en lo que dijo Cristo. Ahora, cuando dejó de creer, empezó a hundirse. Y no fue porque de repente tuvo una fuga de fe. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué me está saliendo la fe? La fe está saliendo. ¡Ah! No, dejó de creer. Dejó de creer. No es tener más o menos, es creer o no. En Mateo 6, versículo 30, y Lucas también capítulo 2, versículo 28, usó la frase, vosotros de poca fe, cuando dejamos de confiar en Dios para afanarnos sobre lo que no tenemos y pensamos que nos falta algo. Y no nos falta nada. Entonces, ¿por qué dijo esto el Señor? Porque en vez de confiar en lo que ya tenemos, nos afanamos pensando que algo nos hace falta. No, ¿qué pasa? No están usando la fe. Otra vez, Mateo 8:26, cuando surgen las tormentas y dejamos de confiar en Él para entregarnos al temor. ¿Podemos creer a Dios o el temor? ¿Cuál? Y la tercera vez, Mateo capítulo 14, versículo 31, cuando Pedro dejó de confiar en Jesús para andar sobre el mar, empezó a prestarle atención a sus sentidos. Ya hablamos de esto. Y finalmente Mateo capítulo 16, versículo 8, cuando dejamos de confiar en Dios y empezamos a dudar. Romanos capítulo 4, en los versículos 18 al 20, Pablo dice cómo es que Abraham fue fuerte en fe. No dice que Abraham era un gran hombre por la mucha fe, no, era fuerte en fe, en lugar de ser débil en fe. No es que Abraham tuviera más o menos fe, sino que Abraham estaba persuadido de que aquello que Dios había prometido, Él era poderoso para cumplirlo. Por eso, fe. Pero ¿dónde está el énfasis? En Dios. ¿Puede o no cumplir con todo lo que ha prometido Dios? Ese es el punto. Y concluir que sí es tener fe. Concluir que no o no estoy seguro es no tener fe. No hay un metro ahí diciendo, mucha poca fe. No, es creer o no. Punto. Nuestra parte es activar nuestra fe. Buscar oportunidades para creer lo que Dios dice. Y quiero decirles algo, porque yo les dije desde un principio que yo también lucho, como cada ser humano. A veces cuando estoy deprimido, bajo mucha presión, cuando estoy en un problema, un ataque, lo que fuera, es muy fácil decir, Señor, necesito más fe. Pero saben, en cada ocasión la salida es aquel momento cuando en oración, pasando tiempo con el Señor, recuerdo que Dios ya ha dicho algo que no estoy creyendo. Y la salida es cuando comienzo de nuevo a creer lo que Él ha dicho. Bueno, no quiere decir que la situación
desaparece de inmediato, a veces sí, a veces no. Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, habla de aquellos que estaban convencidos de lo que Dios había dicho, pero murieron sin haberlo visto. Pero tan confiado que no depende de mí, no es algo que yo tenga que ver con mis ojos, porque yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Eso sí es tener fe. Y así el énfasis está en el lugar correcto, que está en la persona de Dios y la fidelidad, la veracidad de su palabra. Zacarías, me encanta este pasaje, Zacarías 4, los versículos 6 al 7. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y casi siempre terminamos de leer ahí. Pero el versículo siguiente dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ahí está la aplicación práctica. ¿Qué está haciendo Zorobabel? Clamando: gracia, gracia. Ahora, no tenemos que hacerlo en un sentido literal, por supuesto, pero digamos que alguien te trata mal en el trabajo. Digamos que, bueno, estaba leyendo algo en el periódico que sucede de vez en cuando, que hay una persona que por el color de su piel o por su forma física, algún idiota blanco aquí en este país piensa que es del Medio Oriente, que quiere matarnos a todos nosotros. Y eso sucedió con un tipo de la India murió aquí en esa ciudad hace algunos meses atrás, precisamente por eso. Un tipo está gritando groserías en un bar y va a su casa, regresa con pistola y mata a él, y también 2 de sus amigos quedan afectados también. Pero el punto es, no es la apariencia, no es lo que, no depende de uno, es Dios que hace la cosa. Y es gritar gracia. Entonces, si tú estás en un lugar así, y viene una de esas personas ignorantes y comienza a gritarte groserías, ¿qué puedes hacer? De alguna forma, con o sin palabras, decir gracia, 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 gracia. ¿Qué está pasando? Estamos confesando nuestra fe. Hace mucho no he contado la historia que vi en los primeros días de mi fe en Cristo Jesús, cuando acepté a Cristo en la universidad. Y había una señorita, también estudiante, codiscípulo con nosotros en la U, que recién convertida, ella también, y vivía en el dormitorio con otras chicas más, y había una chica en el pasillo, en donde ella tenía su habitación con otra señorita, y no se conocían, pero cada vez que esta chica cristiana saldría de su habitación, si la otra estaba allí en el pasillo, comenzaría a gritarle groserías como no tienes idea, pero gritando, con odio. Y ella no sabía cómo responder, recién convertida, y no había hecho nada, ni sabe quién es esta señorita. Pero eso pasó durante semanas. Y fue al pastor juvenil en la iglesia en la cual estuvimos en aquel entonces, y él muy sabiamente le enseñó el sermón del monte, donde el Señor dijo bendecir a aquellos que te maldicen. Y ella lo tomó literalmente, literalmente, porque era recién convertida. Y entonces la próxima vez que la señorita comenzó a gritarle groserías, ella con mucha calma dijo: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¡Peor! ¡No!
peor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y eso pasó una semana o dos, no recuerdo. Cada vez que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y al final de un tiempo, como digo, no recuerdo, 1 o 2 semanas, un día lo mismo estaba sucediendo. ¡Ah! Que Dios te bendiga. ¡Ah! Y de repente, esta señorita se cayó de rodillas y comenzó a llorar, clamándole, enséñame lo que tú tienes. Y ahí mismo ella pudo guiarle a los pies de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuál es el monte en tu vida? ¿Cuál es el monte que quieres echar en el mar? Es, Señor, dame más fe para que yo pueda ser Superman. Y muchas veces este es el sentido, ¿no? El énfasis mal puesto. En vez de decir, un momentito, Señor, ¿qué has dicho tú sobre esta situación? Porque seguramente en algún lugar en tu libro, en la Biblia, hay algo que cubre esta situación o algo parecido, algún principio que puedo aprender y creer. En el caso de esta señorita es precisamente lo que pasó. Vio en la Biblia instrucciones sobre cómo tratar un asunto así. No tiene que ser en un sentido tan literal, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, no es el punto no es una obediencia literal legalista, es simplemente la fe de ella para creer lo que Dios dice en su palabra. Por eso sucedió lo que sucedió. Gracias, gracias. Podría ser una circunstancia, podría ser una enfermedad, podría ser una relación, qué sé yo. Pero ¿cuál es el monte en tu vida? Y debes gritar, gracias, gracias. No pidiendo más fe, sino simplemente recordando lo que Dios ha dicho y creyéndolo. Con la fe como un grano de mostaza, lo más que necesitas. Poquitito, que casi no se ve, pero no, es que yo soy tan nuevo en la fe, que mi fe es tan pequeña. Perfecto, porque estoy seguro que la fe que tienes ahora es más grande que un grano de mostaza. Estás bien, estás muy bien. Lo único que necesitas, y así es, que no es que necesitamos más fe, sino que necesitamos usar la fe que tenemos ahora mismo. Y no mañana, a propósito, ahora. A veces hay personas, por ejemplo, este domingo vamos a ver muchos bautismos de los chicos que estuvieron en el campamento. Y a veces hay personas que dicen, bueno, yo acepté al Señor hace 15 años y estoy esperando crecer un poco más para tener un poco más fe. No. El Señor nos dijo, Él nos dio un mandato, bautizarnos. Ahora, la pregunta es, ¿crees o no lo que Dios dijo? Entonces, ¿por qué esperar un año más o un día más? De hecho, me imagino que podrías hablar con el pastor Marco y bautizarte este domingo si quieres. Siempre disponible. Y lo mismo con ofrendar, lo mismo con testificar, lo mismo con, lo que fuera, toda la vida. ¿Para qué esperar? ¿O tenemos la fe o no tenemos la fe? Esta es la pregunta. Padre Santo, gracias te damos por la poca fe que tenemos. Porque seguramente, Señor, cualquier fe que tenemos es más grande que un grano de mostaza. Y con la fe de un grano de mostaza podemos ver lo imposible, lo sobrenatural. Perdóname, Señor, las muchas veces que te he clamado por más fe, cuando en realidad lo que me faltaba es creer lo que ya has dicho. Señor, ayúdanos a crecer, desarrollarnos, conformarnos más y más a tu imagen, llegar a ser personas de fe, donde la fe es nuestro estilo de vivir y no simplemente un acto, y muchas veces un acto de último recurso.
Señor, que la fe sea nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.